Maestros roneros recomiendan trabajar con melaza para rones ligeros, ya que pues la melaza, por ser un subproducto final ya de la extracción de los azúcares para convertirla en azúcar comercial, tiene, como lo vimos en la lámina anterior, mucho menos componentes aromáticos y precursores orgánicos que el jugo de caña, ¿sí? Por ende, nos va a dar rones mucho más ligeros, mucho más frescos y con menos carga aromática. Ya si queremos hacer rones complejos o semicomplejos, utilizamos mieles de caña, ¿sí? De azúcar. Bien. Ya el video de la producción de melaza lo vimos. Bien. Entonces, al nosotros obtener la melaza inicialmente viene en una proporción de 75 a 85 Brits. Viene demasiado espesa. Si nosotros agarramos la melaza y le lanzamos levadura, no va a suceder nada porque la densidad de la melaza es muy espesa y no va a producirse naturalmente el proceso de la fermentación. Debemos de diluir la melaza entre unos 15 a 25 Brits. ¿Por qué 25 Brits? De 25 Brits en adelante, como lo hablamos en la primera clase, que fue la fermentación, ya si subimos la cantidad de Brits de 25 a 26, pasamos de 25, la levadura se va a inhibir, o sea, paraliza totalmente la fermentación, en el caso de la melaza. Podemos trabajar en el rango de Brits. ¿Para qué? Si nosotros queremos hacer mostos que sean bastante aromáticos, bastante complejos, podemos jugar en la cantidad de Brits de entre 15 a 20, porque el mosto nos va a dar como final una graduación alcohólica de entre 7, 8 grados de alcohol, 9 grados, 10 grados, por allí está. Si nosotros queremos hacer un alcohol más limpio, mucho menos aromático, mucho más limpio, y posiblemente vayamos a hacer un ron en columnas de destilación para poder obtener un ron mucho más limpio de sabores y aromas, con una carga genérica menor, ya que sería un ron que se pasaría por un corto periodo por barricas y saldría al mercado. No nos interesaría de que hubiera una cantidad de congéneros o cantidad de compuestos aromáticos para producirlo, ¿sí? Porque realmente perderíamos el trabajo. Ya cuando queremos hacer un ron con una amplia gama de cantidad de aromas y sabores, son rones que generalmente se someten a guarda durante mucho más tiempo. Bien, entonces, importante saber antes de empezar el proceso de la fermentación, qué tipo de destilado queremos producir con la melaza. ¿Queremos que sea un destilado bastante aromático o queremos que sea un destilado con bastante complejidad de aromas? Entonces, permítame para admitir aquí a este chico. Vamos a jugar en esa tabla. Bien, los maestros roneros nos recomiendan de que mostos a partir de 7-8 grados de alcohol después de la fermentación son mostos con mucha menos carga aromática que los mostos que pueden estar de entre menos de 8 grados de alcohólico, ¿sí? ¿Con qué leemos la densidad? Podemos leerlo con un densímetro o con un los Brits con un densímetro o con un refractómetro. Si no tenemos la capacidad de comprar un refractómetro, porque, ejemplo, acá la comparación entre un densímetro cuesta 60.000 pesos colombianos, 50.000 pesos colombianos, y un refractómetro cuesta 250.000, 300.000 pesos colombianos. Es una diferencia bastante grande en comparación de dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Si no tenemos un refractómetro, podemos tomar la cantidad de Brits con la lectura del densímetro. Entonces buscamos en internet, yo esa tabla se la voy a pasar también al final del curso, cómo convertir la cantidad de la densidad a Brits. Ejemplo, una densidad de 1090, 1080, 1070 ronda por los 24, 23, 25 Brits, por allí ronda, para que tengan una idea. Igualmente, el densímetro nos va a servir como una herramienta para medir la densidad inicial y la densidad final y poder sacar el volumen alcohólico de nuestro mosto, de cualquier tipo de mosto, no solamente el de melaza, de los mostos que vamos a ver para producir whisky, de los mostos también que vamos a ver con papa y con otros productos para producir la vodka. Bien, vamos a, ya aquí bueno, aquí tenemos cómo se vería dentro de un refractómetro. Entonces aquí nos dice sólidos solubles. En la industria de los alimentos se ha adoptado la escala de Brits para la medición de sólidos solubles. Esta escala fue ideada por el químico alemán Adolf Brits y en ella cada grado equivale a una concentración de 1 gramo de sacarosa por cada 100 gramos de solución medida a 20 grados centígrados.
¿Eso qué nos quiere decir? De que para nosotros medir el Britz en un refractómetro o en el caso de un densímetro, medir la densidad, el líquido que nosotros vamos a tener debe estar atemperado a 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque generalmente todos los densímetros vienen calibrados a esa temperatura. Ya si tomamos una lectura a mayor grado, el densímetro va a tener un error en la lectura, ¿sí? Normalmente cuando nosotros compramos los densímetros, vienen un papelito donde hay unos cálculos matemáticos para ajustar, depende de la temperatura, ajustar el cálculo de la densidad. Pero para que no nos compliquemos, siempre cuando vayamos a tomar una lectura con un densímetro o con un refractómetro, preferiblemente que esté a 20 grados centígrados. Aquí podemos ver en la imagen del refractómetro que dice 20 grados centígrados. Bien. Entonces, también el refractómetro, como hablamos en la clase de fermentación, nos ayuda para saber en qué momento para la fermentación. Bien, si nosotros colocamos a fermentar un mosto en 20 grados Brix y a los 3 días tomamos una lectura del mosto y ya están 2 Brix, significa de que ya la fermentación ya está finalizando o ya paró. Bien, aquí podemos ver cómo sería un tanque de fermentación en una industria ronera. Podemos ver que sale el aire libre, pero también vemos que no tiene entradas de aire que lo puedan contaminar, ¿sí? ¿Por qué hacen esto? Como nosotros hablamos al principio, en la fermentación, esta capa de levadura es una capa protectora y evita de que ingresen microorganismos o bacterias. Ya cuando ya termine la fermentación, esta capa desciende hacia el fondo y después se filtra el mosto y se pasa al proceso de destilación. Bien, entonces, ahora para nosotros saber de ron, primero para saber qué tipo de ron queremos hacer, es interesante saber la clasificación del ron. Bien, entonces, clasificación por la materia prima. Agrícolas, obtenidos a partir del jugo de la caña, denominados guarapo. Industriales, elaborados de derivados del jugo de la caña, jugos de la caña, melaza, generalmente producidos secundarios de la producción de azúcar. Eso sería la clasificación de los rones por materia prima. Por el método de destilación, la separación se realiza por aquellos rones destilados en alambiques o por los destilados en columnas. En el primer caso se difiere entre la primera y la segunda destilación. Desde los destilados en columna a los de la destilación continua, a los que la destilación es continua, son los más comercializados. En el caso de los rones provenientes de alcoholes de columnas de destilación. Por su origen, ron español, ¿sí? Aquí tenemos un poco recuento, no lo voy a leer para no alargar tanto la clase. Ron inglés, que serían los hechos de melazas, y se destilan en alambiques y ollas y columnas continua para producir en su mayoría rones oscuros y dorados. Los rones guyaneses y jamaiquinos son ricos aromáticos producidos con alambiques y mezclas con destilados de columna. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque el alambique nos aporta una carga aromática y el destilado de columna nos aporta un grado alcohólico mucho más alto que el de post